Aviso que viene spoiler. Gracias por estar aquí, bienvenidos una vez más a este canal de psicología, crímenes y secretos. En muy pocos días, o hoy mismo, no lo sé, cuando veáis este vídeo, el 3 de octubre, Netflix estrenará una serie que promete mostrar la historia real de Ed Gein, o Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield. ¿Conocías la historia? Si no la conocías, te tengo que decir, por ejemplo, que esta historia inspiró al cine de Hollywood, por ejemplo, en la Psicosis, la película Psicosis de Alfred Hitchcock, y también en El silencio de los corderos. Vamos a ir mucho más allá de solo hablar. Vamos a repasar los hechos documentados, de los momentos más oscuros y sobre todo la mente de este hombre que inspiró a estos personajes más terroríficos como a Norman Bates en Psicosis y a Leatherface en La masacre de Texas o a Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Hoy vamos a entrar juntos a la vida de Ed Gein. Un hombre aparentemente tranquilo, un vecino que saludaba, parecía inofensivo, pero que en la intimidad de su granja escondía secretos tan macabros que todavía hoy estremecen a cualquiera que los conozca. Yo tengo que decir que a mí me han estremecido. Y yo te voy a preguntar, ¿qué puede llevar a alguien a desenterrar cadáveres, a fabricar objetos cotidianos con piel humana y a obsesionarse con el recuerdo de su madre hasta perder por completo la cabeza y la noción de la realidad? Esta es la historia que hoy vamos a descubrir. No te vayas. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, y cuando tenía apenas 7 años su familia se mudó a un pequeño pueblo llamado Plainfield, una localidad tranquila, agrícola, de esas donde todos se conocen o creen conocerse, y donde nadie sospechaba que décadas después saldría uno de los hombres más temidos de la crónica negra. Su padre George era alcohólico y violento. Siempre suele aparecer esta curiosidad. El hombre, el padre o madre convierten a la criatura en lo que se acaba convirtiendo, ¿no? Un hombre que descargaba su frustración en casa y nunca fue un verdadero sostén para la familia. Su madre, Augusta, en cambio, ejercía muchísima influencia en sus hijos porque era una fanática religiosa, controladora y profundamente estricta. Decidió que sus hijos, Ed y su hermano mayor, Henry, crecieran aislados del mundo. Les prohibía tener amigos, porque según ella podrían corromper su pureza moral. La única enseñanza que Augusta permitía a los niños eran la Biblia y no precisamente las partes más compasivas. Ed creció escuchando una y otra vez que el hombre era pecador por naturaleza y que la mujer representaba la tentación de todo placer y las mujeres conducían a la condena eterna. La infancia de Ed estuvo marcada por la represión, miedo, soledad. He hablado mucho de esto, por ejemplo, en el caso de Mage, lo malo que puede llegar a ser. Pasaba la mayor parte del tiempo en la granja, cumpliendo tareas pesadas y escuchando a su madre predicar contra el pecado. La granja no tenía electricidad ni agua corriente. Aunque algunos podrían pensar que el contacto temprano con la muerte fue porque desde niño vio cómo se mataban los cerdos en la granja, pero tenían un matadero, cómo los colgaban, cómo los despellejaban. O sea, yo creo que también viene un poco todo esto, ¿no? Fue lo que le despertó el instinto asesino de la práctica tan extravagante. La realidad es que no fue así. Ed mismo recordaba las escenas de las matanzas de los animales y le provocaban náuseas, mareos y también rechazo. Lo que realmente marcó fue, yo creo, la figura materna, la madre autoritaria que lo aisló del mundo y lo alimentó en él una relación amor-odio
tan intensa que se convirtió en el núcleo de toda su psicopatología. Un vínculo enfermizo que con el tiempo derivó a un evidente complejo de Edipo, una atracción emocional y hasta sexual por la madre. Combinaba una dependencia absoluta de ella. La verdadera fanática religiosa era Augusta, y los mantenían fuera de la corrupción del mundo exterior. No podían tener amigos, no podían salir a jugar con ningún niño, y el único contacto con el mundo eran las tareas de la granja y las lecturas de la Biblia. En la granja presenció escenas que lo acompañaron para siempre, porque tenían un matadero familiar, veía cómo degollaban a los cerdos, veían cómo el afilado arma abriendo en canal a los animales le provocaban mareos y náuseas y no le daban ni morbo ni curiosidad, pero eran imágenes que se quedaron grabadas como semillas oscuras y que con el tiempo germinarían. Yo creo que el verdadero impacto venía de la madre, que tenía un control absoluto de Ed. La relación con su hermano Henry y su primera sospecha de muerte. Con los años, las tensiones de la familia Gain empezaron a crecer. El padre George murió en 1940, dejando a Augusta al mando total de la casa. Ed y Henry, su hermano mayor, se quedaron trabajando en la granja para sostener la familia, pero había una diferencia clave entre los dos. Henry, el mayor, intentaba escapar de Augusta, del control de Augusta, era más crítico y más independiente, y empezó a trabajar fuera de casa para poder apartarse de ellos. Henry veía lo que pasaba en casa, que Ed no tenía una vida propia, no tenía amigos, no soportaba la obsesión enfermiza que Ed tenía con su madre, y de hecho llegó a decirle a los amigos del pueblo que le preocupaba la devoción ciega de su hermano hacia Augusta. Henry veía lo que pasaba, lo que estaba pasando. Ed no tenía vida propia, no tenía amigos, no tenía relaciones, no tenía independencia. Toda su existencia giraba alrededor de su madre. Entonces, en mayo de 1944, ocurrió algo extraño. Un incendio en los campos de la granja. Ed y Henry salieron a combatir el fuego. Según el relato, en un momento se separaron entre las llamas y el humo. Cuando los bomberos lograron controlar la situación, encontraron el cuerpo de Henry, pero fue Ed quien los guió hacia el cuerpo. ¿Cómo sabía él dónde estaba? Él estaba boca abajo, Henry estaba boca abajo, tenía hematomas en la cabeza, como si hubiera recibido unos golpes, y la causa oficial de la muerte fue asfixia por humo. Pero quedaron dudas flotando. ¿Cómo explicar las marcas del cuerpo? ¿Había sido realmente víctima del fuego o fue Ed quien lo desvivió? Los registros de la época no profundizan demasiado, pero no hubo una investigación seria. Para muchos fue la primera víctima oficial de Ed Gein, el hermano que representaba un obstáculo entre él y su madre. Después de la muerte de Henry, Ed se quedó solo con Augusta, y ese lazo, ya de por sí enfermizo, se volvió aún más asfixiante. Un año después, en 1945, la tragedia golpea de nuevo a la familia Gein. Esta vez, Augusta es quien fallece. Fue víctima de un derrame cerebral. La mujer que había dominado su vida desde niño, la que lo aisló del mundo, la que sembró en él miedo y la de represión, ya no estaba. Para cualquier persona, perder a la madre es doloroso. Para Ed fue devastador. Era como si le hubieran arrancado la única brújula que tenía, torcida, pero firme. Se quedó sin figura de referencia, sin control de nadie que le dijera cómo vivir. Y ahí comenzó el verdadero descenso. Los vecinos de Plainfield recuerdan que Ed se volvió aún más solitario. Ya no tenía con quién hablar y empezó a cerrarse en su propio mundo. A lo que antes eran pensamientos reprimidos se transformaron en sus voces internas. Él mismo lo descubrió años después con una frase inquietante. Una fuerza se acumuló dentro de mí. Esa fuerza lo empujaba a los cementerios por las noches. Gein empezaba a leer los obituarios en los periódicos locales, buscando nombres de mujeres recién fallecidas, mujeres de mediana edad, que de alguna manera le recordaran a su madre. Iba por la noche a los cementerios
cavaba las tumbas y desenterraba estos cuerpos. Se los llevaba a la granja. ¿Por qué? Porque en su mente la única manera de soportar la pérdida era intentar reconstruir a Augusta. Quería devolverla a la vida. A veces simplemente se quedaba con partes de los cuerpos. Otras veces usaba la piel y los huesos para fabricar objetos. Incluso comenzó a confeccionar lo que él mismo describió como un traje de mujer. Un conjunto hecho de piel humana con el que intentaba transformarse en su madre. Con el fallecimiento de Augusta, Ed perdió el último contacto con la realidad. Ya no había barreras, la represión que ella le impuso había desaparecido y su instinto oscuro tomó el control. Vamos con los crímenes confirmados. Pues después de años de profanaciones, los pensamientos de Ed Gein dieron un paso más allá. No le bastaba con robar mujeres o cuerpos en los cementerios, no. Ya empezó a mirar a las mujeres vivas del pueblo. La primera víctima confirmada fue Mary Hogan en 1954. Mary trabajaba en la taberna de Plainfield. Era una mujer de carácter fuerte, conocida por su temperamento y por no dejarse intimidar, pero Ed la observaba en silencio. Ella no lo sabía, pero se había convertido en la obsesión de aquel hombre solitario. El 8 de diciembre, Mary estaba cerrando el bar, dejó entrar a un cliente de confianza, un vecino que solía tomar café allí. Ese vecino era Ed Gein. Sacó un revólver del 32 y la disparó a quemarropa, dejándola desvivida en el acto. Arrastró su cuerpo hasta su coche y se lo llevó a la granja. Esa noche Plainfield perdió una mujer y nadie imaginaba que estaba colgada en el sótano del carnicero de Plainfield. Un charco de sangre en el bar alertó a los vecinos, pero no había pistas claras. El caso quedó en el aire durante años, hasta que la verdad salió a la luz. Pasaron 3 años, hasta su siguiente crimen confirmado, el 16 de noviembre del 57, Bernice Worden, dueña de la ferretería de la ciudad, desapareció en pleno día. La mañana era tranquila. Bernice atendía su negocio como siempre y en la libreta de ventas anotó la última anotación, el último pedido de una persona, pedido de anticongelante y el nombre Ed Gein. Ese mismo día Bernice fue desvivida con un disparo en la cabeza. Gein se llevó el cuerpo a su granja. Allí la colgó en el cobertizo como solía hacer anteriormente con los animales. Abrió el cuerpo en 2 y lo desmembró como si fuera un animal del matadero. Cuando el hijo de Bernice, que trabajaba como ayudante del sheriff, no la encontró por la tarde, dio aviso. La libreta lo apuntó directamente a dónde ir, al cliente, Ed Gein, a preguntar. Lo que descubrirían en su casa esa noche superaba cualquier pesadilla. La policía de la granja de Ed Gein, el día 16 de noviembre de 1957, llegaron, era de noche, hacía frío y el lugar estaba en penumbras. Recordaos que no había electricidad ni agua. Lo que vieron al cruzar la puerta jamás pudieron olvidarlo. En el cobertizo encontraron el cuerpo de Bernice Worden, colgado boca abajo, abierto en canal como cualquier animal, una imagen espantosa, digna de una carnicería, pero hecha con un ser humano. Y esto solo era el comienzo. Dentro de la casa, los agentes descubrieron un escenario indescriptible. Montones de basura y suciedad, excrementos incluso acumulados, pero entre toda esa podredumbre había objetos imposibles de creer. Habían cuencos hechos con los cráneos humanos que él había desenterrado, máscaras fabricadas con los rostros arrancados. Había hecho máscaras y las colocaba como adornos. Había un chaleco que estaba confeccionado con la piel humana y con los pechos de mujer, que era el disfraz o el vestido de mujer. Sillas que estaban totalmente tapizadas con piel humana y bolsas con cabezas. En una de ellas estaba la cabeza de Mary Hogan, que había desaparecido tan solo 3 años antes. Los agentes
Encontraron también el cuerpo de Augusta, su madre, mantenido en la cama de su propia habitación como si hubiera querido conservarla intacta. Era una auténtica casa de los horrores, una escena tan perturbadora que muchos de los policías salieron vomitando al patio. Otros no pudieron dormir durante meses. Ed Gein confesó haber desvivido a Mary Hogan y a Bernice Burden. Admitió que el resto de los cuerpos eran de tumbas que había profanado y negó haber practicado el canibalismo o la necrofilia, aunque nadie terminó de creerlo del todo. La noticia recorrió Estados Unidos como un rayo. El pequeño pueblo de Plainfield se convirtió en el sinónimo del terror y Ed Gein pasó a ser para siempre el monstruo que inspiraría a Hollywood en tantas películas. Tras su captura, Ed Gein no fue llevado a una prisión común. Los peritos concluyeron rápidamente que no era un criminal típico. Su mente estaba profundamente alterada. El diagnóstico oficial fue la esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental grave que afecta a la percepción de la realidad. Hemos hablado en varios de los vídeos en este canal acerca de la esquizofrenia paranoide. En el caso de Gein, las voces internas y las alucinaciones se mezclaban con sus fantasías sobre su madre. Durante los interrogatorios, Ed confesó que tras la muerte de Augusta sentía que ella lo llamaba desde la tumba, así que escuchaba su voz ordenándole que la trajera de vuelta a casa. Por eso él desenterraba a otras mujeres parecidas a ella. En su mente, él estaba intentando reconstruir a su madre pieza por pieza. Los psiquiatras de la época se enfrentaban a un caso inédito, en los años 50. Poco se sabía de los asesinos en serie, mucho menos de aquellos que mezclaban psicosis con rituales tan perturbadores como utilizar las partes del cuerpo. Hoy seguramente se hablaría de un cuadro mixto entre el trastorno esquizoide de la personalidad o psicosis con delirios de resurrección y un fuerte complejo de Edipo no resuelto. Pero en su momento los médicos apenas lograban ponerle nombre a esto. Aquí es importante aclarar que no todas las personas con esquizofrenia son violentas. De hecho, la mayoría nunca comete un delito. Casualmente en este canal ya llevamos unas cuantas personas. Con este creo que son 3. Pero no todo el mundo tiene un problema. El problema surge cuando la enfermedad se le suma entorno traumático, aislamiento, abusos, represión extrema, ausencia total de vínculos sanos. Ese cóctel convirtió a Ed Gein en lo que fue. Finalmente fue declarado incompetente para ser juzgado y enviado al Hospital Central del estado de Wisconsin. Permaneció hasta su muerte en 1984 a los 77 años y nunca volvió a salir al mundo exterior. La historia de Ed Gein trascendió mucho más allá de Plainfield. Sus crímenes marcaron un antes y un después de la cultura popular de Hollywood. No tardó en aprovecharlo. Hollywood, Netflix, todos. En 1959, 2 años después del arresto, el escritor Robert Bloch publicó la novela Psicosis, inspirada en él. Alfred Hitchcock la llevó al cine en el 60, creando a Norman Bates, el hijo obsesionado con su madre. Ese fue el primer monstruo nacido directamente de Gein. Después vendrían más. En 1974, la masacre de Texas presentó a Leatherface, el asesino que usaba máscaras hechas de piel humana, un homenaje macabro a las artesanías de Gein. Y en 1991, Thomas Harry creó a Buffalo Bill en El silencio de los corderos, un criminal que, igual que Gein, confeccionaba un traje de mujer, de piel de mujer humana, pero con el propósito de poder ser una mujer. Cada uno de estos personajes reflejaba una parte del horror real que los investigadores habían encontrado en la granja de Plainfield. Y todos ellos tenían algo en común: la obsesión con la madre, la identidad fragmentada y la incapacidad de relacionarse con el mundo de manera normal. Hoy, casi 70 años después, la historia de Ed Gein sigue fascinando y aterrando. Su nombre no desapareció de la cultura popular. Y por eso ahora Netflix va a dedicarle
la tercera temporada de su serie Monster, aunque yo no he visto ni la primera, supongo que no ha llegado a España. Para el 3 de octubre conoceremos la versión dramatizada de su vida con actores de renombre. Pero más allá del espectáculo, lo que no debíamos de olvidar es esto. Detrás de las películas, de los personajes de ficción, hubo víctimas reales, hubo dolor real. Hubo un pueblo entero que jamás volvió a dormir igual después de descubrir todo lo que escondía la granja del vecino amable, Ed Gein. La pregunta queda abierta para ti, que estás viendo este vídeo. ¿Ed Gein fue un monstruo nacido del mal puro o fue un producto de una infancia, de abusos, madre opresiva, enfermedad mental que nadie supo tratar a tiempo? ¿Tú qué piensas? Coméntamelo. Sea cual sea tu respuesta, su historia nos recuerda que la línea entre lo humano y lo monstruoso a veces es más delgada de lo que creemos. Te agradezco mucho que estés aquí. Te voy a pedir que te suscribas para seguir con vídeos como estos.